te queríamos preguntar si puedes explicar un poco en qué consiste tu trabajo y cómo accediste. Sí, yo soy consultor de Corporate Finance. Mi trabajo consiste en asesorar a empresas no financieras. Para empresas no financieras, o esa distinción, digamos, que separa al conjunto de empresas del tejido empresarial de cualquier economía entre financieras y no financieras. En financieras tendrías entidades bancarias, gestoras de activos, aseguradoras, reaseguradoras, etcétera. Y todo el resto, que no es no financiera por definición, es el tipo de empresa que nosotros asesoramos. Para que se hagan una idea, entre nuestros clientes están Inditex, Acciona, Ferrovial, Iberdrola, CAF. eh, este tipo de empresas que configuran la mayor parte del tejido empresarial español y que no son financieras son nuestro perfil de cliente en el área de corporate finance o finanzas corporativas. ¿Y en qué consiste mi trabajo? AFI no es una firma muy grande, es decir, no es una firma con 400.000 empleados a nivel global. Sí que es la mayor consultora de España con capital 100% español. Somos 220 empleados eh, fijos o empleados habituales, más después un grupo de colaboradores externos y demás, pero en general somos como unos 220 empleados. Tenemos distintas áreas de especialización. En el área de corporate somos 15, contando con los socios del área, y nos dedicamos a 4 líneas de negocio principalmente. Consultoría general. Consultoría general incluye valoraciones, modelización financiera, informes periciales, fairness opinions. eh, ¿Qué más hacemos? Gestión de riesgos financieros. Yo creo que eso define más o menos la parte de consultoría general. Después tenemos otra parte de transacciones en la que se incluyen procesos de M&A, fusiones y adquisiciones, y de deuda, reestructuraciones de deuda. En M&A no solo, nosotros no hacemos originación, que es algo que nos diferencia de otras firmas, como por ejemplo puede ser un Arcano o una Alantra. Es decir, nosotros no buscamos empresas que potencialmente puedan querer comprar a otras o empresas que aún no se han planteado vender, pero que puedan querer vender. Eso no lo hacemos. Si entramos en un proceso de M&A es porque conocemos al cliente, tenemos una relación de largo plazo con ellos y nos lo plantean, pero no somos activos en esa parte. Sí que hacemos, por ejemplo, muchas due diligence financieras. Si quieren saber más, pues ya les contaré, pero no creo que sea relevante. Y después en reestructuraciones de deuda sí que estamos bastante activos. Hemos absorbido otra firma que se encargaba especialmente, en particular en esos procesos, y ahora somos bastante más activos en ese sentido. Entonces tenemos consultoría y transacciones. Después hay otra parte de mercados de capitales, pues salidas a bolsa, pero sobre todo asesoramiento en salidas a MARF, al mercado alternativo de renta fija. Y después tenemos otra parte de fondos, en este caso un fondo de capital riesgo, que es un fondo de impacto. Entonces, el análisis de las operaciones que se canalizan a través de ese fondo de capital riesgo de Private Equity se hace desde nuestro área. Por resumir, 4 líneas: consultoría, transacciones, mercado de capitales y en los fondos, ¿no? Asesoramiento de fondos de Private Equity. Eso es lo que hacemos en Corporate. Y como somos un departamento pequeñito, en Corporate somos 15, todos hacemos de todo. Es decir, en AFI lo bueno que tienes es que no llegas a especializarte. Imaginemos que yo hubiera entrado en KPMG, en valoraciones. Pues quizás me encargase solo de calcular las tasas de descuento que se utilizan en valoraciones. O si entras en M&A, quizás me encargase solo de una parte del proceso de M&A. Cuando eres una firma muy pequeñita, o sea, relativamente pequeña como AFI, todos tienen que hacer de todo, porque la especialización no es una opción. Y eso creo que es algo que al principio de su carrera es importante. Es decir, conseguir ese rango de actuación y de visión, a pesar de que no te empieces a especializar, después sí, en un punto posterior de tu carrera, cuando quieras entrar un poco más el tiro, te va a dar buenas herramientas para hacer conexiones con otras cosas que ya has hecho y llegar a ideas que puedan ser más innovadoras a la hora de, bueno, atacar cualquier tipo de problema o solventar cualquier problema. Bueno, al principio de la presentación, un poco para definir las preguntas que podrían hacer, puse un breve currículum. Como saben, estudié el grado en Contabilidad y Finanzas que ustedes mismos están estudiando en la UL. Acabé en 2019 y al siguiente año pues ya hice el máster en Finanzas de AFI, que es de solo un año, en Madrid. Eso implicó moverme de Tenerife a Madrid y ya veremos que eso tiene, bueno, ciertas repercusiones. El último año de carrera hice prácticas, eran mis prácticas curriculares en Cross Capital EAF. Como les comentaba, es una firma de asesoramiento financiero de Tenerife. Es decir, el fundador es Munes, que trabajó mucho tiempo en Caja Canarias. Creo que es una buena empresa para tomar experiencia. Ahí me incorporé como después de, bueno, a mitad del proceso de práctica,
Me incorporé como analista en su área de Corporate Finance. Cuando hablaba de que, por ejemplo, AFI tiene 200 personas y es una empresa pequeña, Cross Capital en aquel momento creo que tenía unas 7 y en el departamento de Corporate éramos 2. Así que esto que les comento de hacer muchas cosas o de no poder especializarte, aquí se notaba aún más, ¿no? O sea, cuanto más pequeña es la empresa, menos nivel de especialización y el aprendizaje es mucho más acelerado. También es más difícil alcanzar tu máximo potencial porque siempre hay límites a lo que puedes hacer en función del tamaño de tu empresa, pero bueno, eso es otro tema. En tareas, ahí hacíamos operaciones de money, apoyo a dirección financiera externa, emisión de deuda en mercados de capitales, no sé si lo vieron, pero Metro Tenerife emitió un bono verde en IAF, en el mercado de renta fija de España. Creo que fueron 150 millones o 120 millones y eso lo asesoró en parte Cross Capital, lo colocó Crédit Agricole, AFI también participó en el proceso y cuando yo estuve en Cross Capital, pues ayudamos a la obtención de rating y a los inicios de ese proceso de emisión, que como ven se alarga un poco porque esto se emitió creo que pues este año, en verano, me parece, en julio. Entonces son procesos largos. La tipología de nuestros clientes en Cross Capital, simplemente por el tamaño de la firma, pues eran pymes con una presencia muy local. Es decir, Metro Tenerife es una empresa relevante, pero tiene una presencia local. Y es algo diferente a lo que hago ahora en AFI, ¿no? En AFI me incorporé en septiembre, justo al inicio del máster, pues ya empecé a hacer prácticas y estuve compaginando máster y prácticas durante todo el año, que creo que es algo que te aporta mucho también, es decir, no solo la parte académica, sino ver también la parte laboral, porque son cosas totalmente distintas, o bueno, se parecen, pero requieren aptitudes diferentes. Aquí me incorporé como Corporate Finance Consultant. La diferencia entre análisis y consulta es que en general en consultoría tienes una relación más de largo plazo con tu cliente y cuando eres analista es como una operación y vamos al siguiente, algo así. Las líneas del negocio, como les comentaba, son consultoría, transacciones, mercado de capitales y fondo de capital riesgo. Y además, se me olvidaba, también los consultores de AFI son profesores en AFI Escuela. Así que no solo hacemos la parte técnica de nuestro trabajo, no solo trabajamos para un cliente que sea una empresa, sino que también nuestros clientes son alumnos de AFI Escuela. Entre los cursos que damos, pues no solo hay los másteres oficiales, sino también programas in companies a instituciones como Santander, a Inditex, IBM, hay bastantes. Y la tipología de cliente ahora en AFI, como les comentaba, son grandes multinacionales españolas, diría que es el grueso de nuestra clientela, o la que más negocio nos aporta. Y después medianas empresas con una presencia a nivel nacional. Por ejemplo, Cosentino, bueno, que es una gran empresa, no es mediana, pero imaginemos Cosentino, bueno, que también tiene actividades internacionales, pero de ese calibre, ¿no? De ese estilo. Y en tareas, pues las que le comentaba, riesgos financieros, valoración de proyectos de empresas, transacciones corporativas, informes periciales, análisis de riesgo de crédito, sostenibilidad, que es un tema que ahora estamos intentando desarrollar y donde creo que definitivamente hay mucho potencial, aunque aún no vemos cómo podemos ayudar a nuestros clientes ahí, pero bueno, es una línea de negocio que queremos desarrollar y después la parte de formación en la que también imparto algunos cursos. Primero la parte de la pandemia y cómo ha afectado a mi trabajo. Yo me incorporé a NAFI en pandemia. Bueno, al principio era becario, ¿no? Me incorporé en septiembre de becario y después en marzo todo se fue a online y seguí esos 2 meses o 3 hasta que me incorporé online. Y después mi onboarding, digamos, como empleado fue puramente online. ¿Cómo ha cambiado la pandemia? Creo que ahora somos mucho más eficientes, es decir, nuestros clientes ya están en su empresa, pero nosotros no hacemos reuniones en empresas. Antes era algo habitual que, por ejemplo, fuéramos del centro de Madrid a Alcobendas, que igual está a 40 minutos en coche, y después tienes que ir y volver, entonces era un lío. Ahora todo es online, en online a veces haces multitasking, entonces estás en una reunión en la que no tienes demasiada influencia y puedes estar escuchando y haciendo otra cosilla, no es lo mejor porque entonces haces dos cosas medio bien y no una cosa muy bien, no es lo que más recomiendo, pero en general creo que nuestro nivel de eficiencia ha aumentado mucho. El COVID a las empresas de asesoramiento financiero les ha venido bien, es decir, no conozco ningún caso de una empresa de servicios profesionales en las que no hayan tenido más trabajo por el COVID, refinanciaciones, solicitudes de préstamos ICOs, canalización de fondos europeos, no sé, 1000 cosas, procesos de money que están en máximos históricos también, eh, 1000 cosas. Entonces creo que ha habido un incremento en nuestro negocio y que a la par somos más eficientes y eso se refleja en mayores ventas y mejores márgenes. Así que muy bien. En el plano de la forma de trabajar, en realidad siempre había existido teletrabajo, pero creo que no era algo tan habitual. Ahora el teletrabajo es lo que manda, es decir, iba a permanecer en un formato blend, es decir, no todo teletrabajo y no todo presencialidad.
Entonces nosotros estamos viniendo 2 días sí, 2 días no. Yo como vivo muy cerquita de la oficina, suelo venir casi todos los días, excepto algún viernes. Ahora, por ejemplo, en Navidad me voy a teletrabajar a Canarias y estaré ahí 3 semanas teletrabajando. En agosto estuve todo agosto allí teletrabajando. Entonces, bueno, diría que el teletrabajo trae cosas muy buenas, mejora la conciliación personal y laboral y después tenemos más negocios y somos más rentables. Eso es lo que creo que ha cambiado la pandemia. ¿En qué consiste el asesoramiento de empresas en el ámbito de sostenibilidad? Eso es una gran pregunta. Como te decía, estamos intentando descubrir cómo entrar en ese terreno. Ahora mismo no hay nada claro, o sea, la situación cambia constantemente. Te puedo decir que, por ejemplo, grandes firmas con mucho músculo, o sea, con muchos empleados y que pueden dedicar muchas horas, están ayudando mucho en temas de reporting, en materia de sostenibilidad. Creo que hay mucho más negocio en la parte de instituciones financieras porque es por donde están iniciándose eh, esa intervención, digamos, de alguna forma, o, o esa unión del apartado financiero y sostenible. Es decir, sí que entendemos que los riesgos ESG, los riesgos de factores de sostenibilidad, tienen una traslación a riesgos financieros tradicionales, es decir, van a afectar a tu potencial de crecimiento en ventas, a los márgenes de tu entidad, van a afectar a tu capacidad de generación de flujos, van a afectar al riesgo de tu negocio, van a afectar al coste de capital que puedes asumir a la hora de financiar tu actividad, etcétera. Sí entendemos que va a haber una traslación, pero no podemos medirla, o sea, no sabemos eh, que ser más, o sea, no podemos identificar que ser más verde realmente permita que te financies más barato, estamos empezando a verlo y creo que es una línea de negocio que dentro de 10 años va a definir mi día a día y el de ustedes. O sea, porque la transición que queremos hacer, y ahora con el tema de la COP26 lo están viendo, pero la transición que queremos hacer de un modelo económico del modelo económico actual al modelo de economía circular o al modelo de economía sostenible que estamos planteando es brutal, o sea, da muchísimo miedo. Entonces, para ayudar a las empresas a que consigan hacer esa transición de manera exitosa y sin cargarnos la economía mientras lo hacemos, el nivel de inversión, el nivel de innovación, el nivel de apoyos públicos en pro de esas causas, o sea, va a ser brutal y va a definir nuestro día a día. Ahora estamos empezando, todo cambia en AFI lo que te puedo decir es que en la parte de asesoramiento de entidades financieras somos muy activos en temas de formación, es decir, ayudar a las entidades a entender en qué punto están y hacia dónde nos movemos. Somos muy activos en temas de test de estrés de riesgo climático, que es algo que la Comisión Europea o el Banco Central Europeo introdujo hace poco y están bastante activos en eso. Y después en la elaboración de herramientas para ayudar a las entidades a entender cuál es el grado de potencial riesgo financiero que emana de factores no financieros. Eso es un concepto un poco complicado, pero estamos ahí. Y después, ¿qué variables son las que deberían mirar a la hora de conceder financiación o a la hora de estructurar un préstamo con características sostenibles, etcétera? ¿Realmente vamos hacia esa transformación de economía circular o nos vamos a quedar en las etiquetas, razones del cambio? Eh, Tenemos que ir hacia allí. Creo que ahora mismo no nos lo creemos. Evidentemente, con todas estas, bueno, creo que ahora después después de la COP26, una cosa así como el 75% del PIB, del PIB global se ha comprometido, tiene un objetivo de reducción net zero de sus emisiones de gases de efecto invernadero en un horizonte de 2050 a 2070. O sea, es súper ultra ambicioso. Lo que estamos planteando es muy, muy ambicioso. Es brutal, o sea, tienes que cambiar la forma en la que produces cemento o en la que produces acero, que inherentemente son procesos que no puedes dejar de emitir al hacerlo por situación, ¿sabes? Por composición química de los elementos que están interactuando. Tienes que cambiar la forma en la que te transportas, tienes que cambiar la forma en la que produces, electrificando en la mayor parte, en la mayor medida posible esa producción. Tienes que cambiar la forma en la que refrigeras tu casa o las empresas o las calientas en invierno. Es brutal. Entonces, ahora mismo creo que no estamos en el punto de haber cumplido con los objetivos que nos planteamos en el Acuerdo de París eh, y por tanto los pasos que tenemos que dar son aún más ambiciosos. Sí que creo que todos tenemos que tener en cuenta que es algo que podemos conseguir, pero solo con un esfuerzo brutal y con un nivel de innovación que no hemos visto hasta ahora. Entonces,
está en nosotros, en esta generación, en la generación que va a sufrir las consecuencias negativas de lo que está pasando hoy, hacer que esa transformación sea viable. Y yo creo que sí que hay en finanzas, es que lo escuchamos todos los días en el trabajo, es decir, desde fondos, desde los fondos que se canalizan hacia empresas o ETF, fondos de inversión o carteras con un componente sostenible, hasta hacer más verde los programas de compras de bancos centrales. O sea, son cosas que están en el día a día, el reporting el reporting de factores no financieros de una forma estandarizada. eh, y lo vemos, es decir, lo vemos en las políticas públicas que se aprueban, los compromisos que hacen las empresas y los estados. Entonces, sí creo que llegaremos ahí, pero llegar ahí implica un grado de transformación de la forma en la que vemos el mundo brutal, implica un grado de innovación enorme. Eh, y es bonito formar parte de ese proceso y creo que nuestra generación tiene mucho que decir ahí. ¿Cuánto dura mi jornada laboral? ¿Cuántas horas trabajo al día? Esta es una muy buena pregunta. Si van a entrar o sea, si van a entrar la realidad es que el sector en el que estamos trabaja muchas horas. Quiero decir, AFI no es Goldman, no trabajamos 100 horas a la semana, pero tampoco trabajamos 40, trabajamos en general un pelín más. Yo diría que trabajo entre 50 y 60. Evidentemente la remuneración es muy buena, o es bastante decente. Yo creo que en cualquier empresa del sector en la que vayan a trabajar, o sea, tener una jornada de 9 a 5 es muy raro, sobre todo si trabajas de cara a un cliente. Quiero decir, nuestros clientes son empresas que tienen pues objetivos ambiciosos, que tienen deadlines muy ajustados, tenemos muchos clientes, entonces es intentar conciliar eh, muchos focos de interés diferentes y, bueno, tienes que hacer un sobreesfuerzo que a veces existe. ¿Tienes tiempo para hobby? Sí. Ya les digo que no es Goldman, es decir, hay tiempo para todo, tiempo para tener una familia, tiempo para tener una pareja, tiempo para disfrutar con los amigos, tiempo para hobbies, tienes tiempo para todo. Muchas veces hablamos de esto de conciliación laboral y personal, y está muy bien, pero a ver, el día tiene 24 horas y tú decides cómo distribuir tu tiempo en esas 24 horas y lo haces en base a aquello que te aporta satisfacción. Si trabajar aquí no me aporta satisfacción, evidentemente le dedicaría menos horas, pero es que me gusta lo que hago y por eso lo hago. Me gustan las personas con las que trabajo y por eso se te hace más sencillo trabajar. Entonces lo haces porque te gusta. Eh, en una de las, creo que en las siguientes slides les decía, o sea, al final no lo haces por dinero nunca. Evidentemente se te tiene que compensar el trabajo que realizas porque no lo haría gratis, ¿sabes? Me gusta, pero no lo haría gratis. Esa es la pura realidad. Pero sientes satisfacción en el trabajo que realizas porque es un reto a nivel intelectual muchas veces. Sobre todo porque las personas con las que lo haces están igual de motivadas que tú o son personas súper capaces. Entonces juntos consiguen cosas que a nivel individual nunca te imaginarías conseguir. ¿Sabes? Sería imposible. Eh, Después aprendes muchísimo trabajando, ¿sabes? Sobre nuevos modelos de negocio, sobre a dónde se dirige esto o aquello. Después, cuando comes con la gente que trabaja en la oficina y tal, te comentan cosas que están muy chulas. Entras en proyectos que están muy bien. Por ejemplo, hace poco hicimos una cosa de un mercado de valores en Ucrania y otro en Etiopía, ¿sabes? O sea, cosas en las que aprendes mucho que, y te sientes bien porque trabajas con gente que te cae bien, con gente muy, muy capacitada y con gente motivada para lograr grandes cosas. Entonces, sí, es un sector, y eso es la realidad, el sector financiero es un sector en el que se trabaja mucho, sobre todo cuando estás en servicios profesionales, ¿sabes? No es lo mismo trabajar en el departamento financiero de Acciona, dependiendo de cuál sea tu función, pero imagínate que es, no sé, gestión de clientes en Acciona. Ahí sí vas a tener un trabajo quizás eh, en el que trabajes menos horas. Evidentemente, cuanto más trabajas, más se te compensa. Para que se haga una idea, es decir, la estructura salarial en una consultora funciona de forma de que cada año te suben el sueldo y es un porcentaje de subida que al principio es bastante potente y después ya depende mucho de cuánto valor generes para tu empresa, o sea, cuántas ventas dependan de ti. Y lo mismo pasa en otros sectores como M&A. O sea, en M&A los bonos son una pasada, pero es que tu trabajo se centra en vender y al inicio de año partes de cero en tu cuenta de pérdidas y ganancias y tienes que levantar igual un montón de millones en fees de asesoramiento.
Entonces, la forma de motivarte es con un bonus muy, muy gordo, ¿sabes? Y eso te hace plantearte cosas como, ¿qué es lo importante? Es decir, lo importante o lo que te importa es el dinero o la reputación de tu firma. Lo importante es eso, trabajar con gente con la que te sientes muy contento, o sea, muy a gusto y ser parte de las decisiones que te toman. O sea, esas son cosas a las que se van a tener que enfrentar en el futuro y son decisiones complicadas. Silvia dice, ¿qué piensas de la evolución que están experimentando las criptomonedas? Eh, a ver, sí que veo que, evidentemente, si me preguntasen qué va a marcar el futuro de nuestra profesión en 5 años, les diría que sin duda va a ser la sostenibilidad por un lado y la tecnología, desarrollos tecnológicos por otro. En eso de tecnología creo que las finanzas descentralizadas sí que van a jugar un papel relevante. El tema de las criptomonedas, sobre si es especulación, sobre si no sé qué, sobre si debería invertir, pues es algo en lo que no voy a entrar. Yo no soy asesor financiero y no estoy capacitado para realizar asesoramientos y les puedo decir que eh, viene bien, viene bien enterarse de cómo va y a veces la mejor forma de enterarse es entrar por el canuto, sin que sea una obsesión. Pero muchas veces a mí me gustan ciertos sectores, por ejemplo, imagínate que me guste, por ejemplo, la edición genética. Pues igual voy y invierto en una empresa de edición genética que me guste, me leo sus cuentas anuales, veo que me gusta lo que me está diciendo, me gusta el management, me gustan las expectativas, leo las recomendaciones de los analistas o sobre ese sector o sobre esa empresa y me gusta, y entonces invierto y aprendo un poco más de ese tema. Creo que los mercados financieros están muy bien para aprender sobre cosas nuevas y a la par que lo haces, pues, oye, canalizas tu ahorro de una forma más activa. Sobre las criptomonedas, y como te digo, creo que las finanzas descentralizadas sí van a jugar un papel importante. La tecnología que hay alrededor de ellas es muy, muy útil y va a seguir siendo un tema que va a estar sobre la mesa en muchos años. ¿Te ves trabajando en lo mismo dentro de 15 o 20 años o tienes otras expectativas? Es complicado. Quiero decir, es una pregunta súper complicada. Les voy a poner un ejemplo. Hace una semana me hicieron otra oferta de una firma diferente eh, y estaba, o sea, implicaba un aumento de mi retribución anual muy potente, muy, muy potente. Y dije que no. Y dije que no porque en AFI me gusta, por un lado, que no me especializo. Muy potente, quiero decir un 60% más, ¿eh? Y dije que no, porque en AFI no siento que me especialice, sino que toco muchas ramas y después, porque en AFI la dirección de AFI toma las decisiones. Entonces, en 15 años, te puedo decir que en 10 años, mi objetivo sí es ser capaz de liderar AFI o ser capaz de estar entre el grupo de personas que toman las decisiones aquí y que ayudan a que las personas que estamos aquí y que nuestros clientes sigan creciendo a nivel personal y a nivel económico. Y eso es lo que motivó que tomase esa decisión. Entonces, dentro de 15 o 20 años, ¿dónde me veo? No sé si aquí o no sé si en otra firma, pero sí que me veo, eh, evidentemente, con más responsabilidades y con capacidad para decidir hacia dónde debe ir la empresa en la que trabaje y eh, oye, con la responsabilidad de tener que liderar equipos de mayor calado en proyectos de mayor calado que transformen la vida de más personas, ¿no? Eso es lo que me veo en 10 años. No sé si en AFI o eso lo haré en otra parte. El mercado laboral sí te puedo decir que es muy activo. eh, te suelen, o sea, te suelen buscar, sobre todo ahora se ve mucho, se te llegan muchas ofertas, hay miles de ofertas, y después vas a tener que tomar esas decisiones de qué es lo que te satisface. ¿Te satisface ganar mucha pasta en una firma con mucho renombre? Oye, pues si es eso, te puedes ir a esa firma. Lo que te satisface es liderar equipos y hacer que las cosas pasen, aunque sea a una escala menor, pues quizás es otro tipo de firmas la que te interese. Proyectos de mayor calado que transformen la vida de las personas, ¿en qué sentido? Imagínate que vas a JP y tú asesoras el IPO de Rivian, que es una empresa de vehículos eléctricos que ahora ha hecho el filing en la SEC y va a salir a bolsa en breve. Creo que ya estableció el precio de su acción en los próximos días. O sea, una operación así es muy, muy potente. Una operación así en AFI nunca podríamos hacerla, pues no tenemos el personal suficiente para llevar a cabo esa operación. Pero en una operación así, si tú estás en JP, te vas a dedicar de una parte pequeñísima del proceso. Es decir, vas a ser uno más en una rueda muy grande o en un mecanismo muy grande. En AFI, si asesoras una IPO, vas a estar en todo el proceso, porque por tamaño sos más pequeño y por características de cómo se estructuran los equipos, tienes que poder hacerlo todo.
no puedes especializarte en algo. Entonces sí, te puedes ir a una firma mayor como esta y participar en la operación de salida a bolsa de Rivian, y quien dice Rivian dice Google o dice Uber o dice alguna de estas, y eso transforma la vida de muchas personas, porque al final imagínate que esta gente de Rivian consigue el 20% de la cuota de mercado de vehículos eléctricos en 2040. Oye, quizás gracias a ese IPO fueron capaces de expandirse o desarrollar una nueva tecnología, no sé qué, y eso contribuyó a reducir las emisiones de CO2 en un X% y a disminuir el incremento del calentamiento global en 0,12 grados. Imagínate eso, ¿sabes? Es súper trascendente. Eso no lo vas a poder hacer en una firma más pequeña. Pero es que en ese IPO nunca hubieras tenido voz o voto. Sería muy, muy complicado llegar al punto de tu carrera en el que hubieras tenido capacidad para decidir o para sentarse en la mesa de negociación y decir, mira, esto va a salir a 15,22 dólares por acción y se acabó. ¿Por qué? No sé, ¿sabes? Esa es la cuestión. Es decir, ¿quieres formar parte de un engranaje ultra grande en el que es muy poco probable que seas capaz de dirigir ese engranaje? ¿O quieres formar parte de un engranaje más pequeño, pero con capacidad de decisión? Joana Prieto, que era la responsable de Cross Capital, de Corporate Finance en Cross Capital, me lo explicó bien una vez y es decidir si eres cola de león o cabeza de ratón. Y es una decisión que en algún punto de su carrera deberán tomar. Pero bueno, errores que cometí cuando estaba en la carrera. Uno, me centré mucho en las notas y las notas no sirven para nada, se los digo ya. Lo importante es aprender y aprender siempre. O sea, siempre van a tener que aprender, continuar aprendiendo. A nadie le gusta la gente que lo sabe todo, pero creo que a todos les gusta la gente que lo intenta aprender todo. Y esa gente es gente que conoce que no sabe muchas cosas y que por eso quiere seguir aprendiendo. Entonces, no se centren en las notas, céntrense en aprender y aprender más de lo que les exigen en clase. Ahora les explico cómo lo haría. Después, las redes sociales, no hablo de Instagram ni hablo de TikTok, hablo de las redes sociales de verdad. O sea, miren a la gente que está a su lado, porque esa gente va a ser gente que el día de mañana va a trabajar con ustedes y les va a dar negocio y van a hacer proyectos juntos y van a vivir grandes experiencias juntos. Entonces, céntrense en cuidar esas redes sociales, esas relaciones personales, porque son muy, muy valiosas. Ahora y en el futuro, la gente con la que trabajen, los profesores que tienen, la gente con la que estudien, esas redes sociales son súper importantes. Después hay que encontrar aquello que te gusta y hay que hacerlo cuanto antes mejor. Ahora que están en cuarto, es súper importante empezar a enfocar hacia dónde se quieren dirigir. No significa que haya una mala decisión, que la decisión que tomen sea errónea. Después van a poder pivotar. Pero si lo encuentran y encuentran esas empresas que lo hacen y las personas que trabajan ahí, genial. Buscar un mentor o una mentora me parece fundamental y buscaría dos. Una persona que acabe de empezar o que tenga poca experiencia, lo vamos a llamar faro mayor, faro menor, una especie de guía en los primeros años, y después un mentor a largo plazo que puede ser un profesor, puede ser alguien que esté en el sector, puede ser tu abuelo, tu padre, no sé, ¿sabes? Pero alguien que te guíe a largo plazo. Y después, es importante tener experiencia internacional, se valora mucho. Yo no hice Erasmus y debería haberlo hecho. Después, cuando vas a buscar un trabajo, se valora un montón porque te aporta eh, crecimiento personal en el sentido de que tienes que salir de tu lugar de residencia, te enfrentas a una cultura nueva, eso te hace madurar mucho y después se valora un montón. Y después, Excel no se me daba muy bien. Cuando entré a las prácticas, empecé a darme de cabezazos contra él y en mi día a día lo que más utilizo es PowerPoint y Excel, así que eso deberían dominarlo. ¿Qué haría si estuviese en su lugar? Aprender todo lo posible, yendo más allá del currículum. Eso implica, oye, tienes que estar al tanto de lo que está pasando en el mundo. O sea, léense 5 días, Expansión, Financial Times, Wall Street Journal, háganlo parte de su día a día. Escuchen podcasts, vean vídeos de YouTube, vétanse en Coursera, en Udemy, en la que sea, y miren cursos porque están muy bien y transmiten mucho conocimiento. Si les gustan las cripto, pues estudien en Coursera un curso de cripto que les explique, oye, qué es el blockchain, eh, cómo funcionan las claves privadas y no sé qué, cómo se produce el sistema de lo que sea, pero ganen conocimiento sobre eso. Haría prácticas fuera del currículum oficial. Me consta que hay empresas en Canarias que quieren a personas con ganas de aprender y que les echen una mano. Oye, si las remuneran o no económicamente, yo creo que es secundario. Lo importante es aprender y aprender no solo a nivel técnico, sino también de las personas que trabajan ahí, así que haría práctica. Lo de cuidar muy bien las relaciones con los compañeros de clase es fundamental, es decir, al final las empresas y nuestro día a día se mueven en torno a personas y son las personas las que condicionan nuestra vida, entonces cuiden muy bien esas relaciones. Buscaría aquello que me gusta y empresas o personas que trabajen ahí. Imagínate que te gusta el M&A y te gusta y quieres entrar a una empresa como Goldman. ¿Quién trabaja en Goldman en España? ¿Dónde ha estudiado? Eso deberías tenerlo claro. Aprovecharía el Erasmus si aún tienen oportunidad. Me haría un LinkedIn ya.
O sea, LinkedIn es la red social profesional y es el mayor portal de empleo para gente de nuestro sector, así que me haría uno ya. Buscaría un mentor o varios, eso es fundamental. Yo en la carrera me apunté a un programa que se llama Rescatadores de Talento de la Fundación Princesa de Girona, que está muy bien y te asignan un mentor. Mi mentora era de Ferrovial y me ayudó bastante. Y después adquiriría conocimientos de Office, fundamental. Con lo que quiero que se queden al final. Disfruten de los años de carrera porque luego la vida se hace más difícil, no se hace más fácil. Eso es 100% así. Sean ambiciosos porque les aseguro que he conocido a gente de muchos backgrounds, o sea, gente que estudió en Suiza, gente que trabajó antes en Facebook. O sea, nadie es mejor que ustedes. Es decir, tienen la capacidad para llegar al lugar al que quieran llegar, pero hay que ser ambiciosos en eso. Y también hay que saber compaginar esa ambición con el cuidado de tus amigos, de tu familia, porque al final es lo que te hace feliz. Entonces, ese equilibrio es complicado de alcanzar, se puede alcanzar, pueden alcanzar lo que se propongan y mientras lo alcanzan, pueden ser muy, muy felices. Yo diría que se queden con eso, que si hay un outcome de esta charla que sea ese, y estoy a su disposición para lo que necesiten.